Ahora sí, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Tenemos la sesión número 2, ¿verdad? De este último módulo ya del diplomado. Y el día de hoy vamos a conversar de un temita bastante importante e interesante también, relacionado a la responsabilidad que tienen, en este caso específicamente, los proveedores del Estado. Aquellos proveedores que participan en las contrataciones públicas, vamos a ver que la responsabilidad no solamente es de los funcionarios públicos, no solamente es de aquel funcionario público que se encuentra, digamos, trabajando para la entidad y que asume una responsabilidad, como la vamos a ver también en otras sesiones, sino que también el proveedor del Estado asume una responsabilidad desde que se inscribe y se registra en el Registro Nacional de Proveedores, asume ya una responsabilidad y la norma le señala ciertos supuestos frente a los cuales su acción se va a configurar como una infracción administrativa. Y vamos a conversar el día de hoy sobre esa infracción administrativa. Vamos a ver a cargo de quién está la potestad de poder sancionar esas infracciones, cuáles son las clases de sanciones que se pueden imponer a los proveedores, quiénes son los sujetos que están justamente siendo pasibles de que se les aplique estas sanciones, y vamos a ver pues algunos comentarios respecto a este procedimiento, ¿no? Como ustedes ya hemos conversado, todas las etapas del procedimiento, ¿verdad? Desde la etapa ya del procedimiento de selección empieza a haber una participación activa de parte del proveedor del Estado, que primero se registra en un procedimiento de selección para ser participante, luego presenta propuestas para poder ser, en este caso, postor, ¿no es cierto? Y de ser el caso, de ser adjudicado con la buena pro, presenta los documentos para pasar a denominarse contratista. Vamos a ver que el proveedor del Estado en estas tres fases, ya sea proveedor, ya sea participante, ya sea postor o ya sea contratista, va a tener responsabilidad en las actuaciones que realice frente a la entidad pública o frente también al OCE, porque el proveedor del Estado, para inscribirse como proveedor del Estado, realiza su trámite frente al organismo supervisor de las contrataciones del Estado presentando documentación. Desde allí ya esa documentación presentada es factible o es pasible de una fiscalización posterior, y cualquier transgresión al principio de presunción de veracidad podría, en este caso, ameritar la imposición de una sanción, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a conversar justamente de esas acciones que son materia de sanción. Comenzamos entonces con las láminas que tenemos allí en el trabajo, ¿ya? Procedimiento sancionador, ¿no? Responsabilidad de los proveedores. ¿Qué es el procedimiento sancionador? Para empezar, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de un procedimiento, hablamos de un conjunto de reglas, un conjunto de plazos, conjunto de procedimientos para que la administración pública, en base a la potestad sancionadora que le otorga la ley, ¿cierto?, pueda, en este caso, imponer sanciones a los infractores. Esta potestad sancionadora, en realidad, viene o tiene su sustento, tiene su base, tanto en la Constitución Política del Perú como en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala específicamente la Ley del Procedimiento Administrativo General, que las entidades públicas pueden imponer sanciones a los administrados, ¿cierto? Debiendo, en este caso, las entidades tener sus propios procedimientos, señalando la norma, la Ley de Procedimiento Administrativo General, que todas estas normas deban adecuarse a lo que ya señala la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿ya? La LPA, la famosa LPA. Bien, entonces,
en el caso del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, al ser una entidad pública, también goza de potestad sancionadora. Así lo establecen literalmente sus artículos 59, en este caso, de la ley, y el artículo 50 de la ley. ¿Qué es lo que establecen estos dos artículos? En el artículo 50 de la ley encontramos el primer artículo relacionado a las infracciones y sanciones administrativas. ¿Qué es lo que menciona este artículo 50? Este artículo 50 señala que es el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿sí?, quien sanciona a los proveedores, y aquí están las categorías que les indicaba, a los proveedores, a los participantes, a los postores, a los contratistas, a los subcontratistas y a los profesionales que se desempeñan como residentes o como supervisor de obra. Entonces, aquí la norma ya nos está delimitando quién es el órgano que ejerce la potestad sancionadora en el caso del organismo supervisor de las contrataciones y menciona que es el Tribunal de Contrataciones. Ninguna otra oficina, sino exclusivamente el Tribunal de Contrataciones. En cuanto a los sujetos que pueden ser pasibles de sanción, ya los mencionamos. Tenemos a los proveedores. ¿Quién es el proveedor? Aquel que se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores. A los participantes. ¿Quién es el participante? Aquel proveedor que ha registrado su participación en un procedimiento de selección. Se inscribió como participante, presentó consultas, presentó observaciones, él es un participante. Postor, aquel proveedor que estando inscrito en un procedimiento de selección ha presentado propuestas, él es el postor, ¿cierto? Contratista, aquel postor que habiendo presentado ofertas ha resultado beneficiado con la buena pro y debe suscribir un contrato y por lo tanto suscribe ese contrato con la entidad. Desde el momento en que suscribe el contrato se pasa a denominar contratista. Pero fíjense que la norma también impone sanción para los subcontratistas. ¿Y quién es el subcontratista? El subcontratista es aquel tercero, aquella persona que no tiene vinculación alguna con la entidad. La norma precisa que sí es posible subcontratar ciertas prestaciones que no sean las esenciales hasta un límite que la norma establezca y siempre y cuando se haya consignado esa información en las bases. Pero precisa la norma que esa subcontratación no desvincula al contratista, ¿sí?, de las responsabilidades que tiene con la entidad. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a realizar el servicio, se me ocurre el servicio de mantenimiento a las instalaciones de determinada entidad, pero yo contrato pues como personal o le voy a pedir a su compañera Cintia que ella me apoye con algunas actividades. Entonces la voy a subcontratar porque Cintia va a suscribir un contrato conmigo, no con la entidad, sino con el contratista. Pero la subcontratación debe ser aprobada por la entidad, a pesar de que no va a tener ningún vínculo, porque la entidad no le podrá reclamar nada al subcontratista, ni el subcontratista le podrá decir a la entidad, págame, porque el vínculo contractual solamente es entre la entidad y el contratista. Sin embargo, el organismo supervisor de las contrataciones a través del Tribunal de Contrataciones también podrá sancionar a esos subcontratistas, en todo caso, cuando subcontraten sin la debida autorización de la entidad. Así es que tengamos mucho cuidado cuando a veces hay personas que subcontratan, ¿no?, a otros profesionales sin la autorización por parte de la entidad, ¿ya? Todo está bonito mientras se pagan, mientras no hay deudas. Una vez que surge el problema, allí justamente es cuando empiezan las denuncias y empiezan pues las imputaciones para la correspondiente aplicación de sanción. Entonces, vemos que el tribunal también podría sancionar a los subcontratistas, ¿ya? Luego vamos a mencionar con más detenimiento cuáles son esas infracciones que podrían ser cometidas por los subcontratistas. También
la norma, el artículo 50, establece que se le pueden aplicar sanciones a los proveedores a los profesionales, perdón, que se desempeñen como residentes o supervisores de obra. Esto también es un cambio en la normativa, porque anteriormente no se permitía o no estaba contemplada la posibilidad de que el tribunal sancione, en este caso, a los residentes o a los supervisores de obra. Solamente sancionaba a las empresas, ¿no es cierto? Al proveedor, aquella empresa o persona natural que tenía suscrito el contrato con la entidad, más no, en este caso, por ejemplo, al plantel técnico, como en el caso de obras, que es el residente, o en el caso de las supervisiones, que sería el supervisor de obra. A ellos también el tribunal puede imponerle sanción. Entonces, ya hemos visto a todos los sujetos pasibles de sanción por parte del Tribunal de Contrataciones. El artículo 59 de la ley también señala, recalcando, remarcando esa potestad sancionadora, señala que es el Tribunal de Contrataciones del Estado el órgano resolutivo por parte del OCE de acuerdo a su estructura administrativa y que tiene dentro de sus funciones, dentro de las demás funciones que tiene, la de aplicar sanciones de inhabilitación temporal y definitiva. Con eso nos está indicando ya cuáles más o menos serían los tipos de sanciones que están permitidas imponer el Tribunal de Contrataciones. Sanciones de multa, inhabilitación temporal e inhabilitación definitiva. ¿Ya? Vamos a ver en qué casos se puede imponer una u otra sanción. Ambos artículos, tanto el artículo 50 como el artículo 59, son artículos de la Ley de Contrataciones. Adicionalmente, para complementar esta información, el artículo 257 del reglamento señala textualmente que la facultad para imponer sanciones por las infracciones a las que se refiere la ley residen exclusivamente en el Tribunal de Contrataciones. ¿Ya? Y esto generó un poco el problema hace muchos años, cuando a veces el Registro Nacional de Proveedores iniciaba un procedimiento de fiscalización porque los proveedores del Estado, por ejemplo, para su inscripción en el RNP, habían presentado documentación falsa o con información inexacta. Anteriormente lo que hacía el RNP era sacarlos del registro, cancelarles su registro y aparte prohibirles la participación de los procedimientos de selección. Entonces, cuando se iban ya a un procedimiento sancionador, decían que ya no los pueden sancionar porque ya les habían aplicado una sanción y no se podía permitir una doble sanción por el mismo hecho. Tal es el caso que ahora el Registro Nacional de Proveedores ya no impone ninguna prohibición, simplemente cancela el registro que hubiese otorgado al proveedor que presentó documentos falsos o con información inexacta, remitiendo los documentos al Tribunal de Contrataciones para la correspondiente aplicación de sanción. ¿Ya? Chicos, están ahí, ¿no? Están atentos a la clase, ¿verdad? Y ahí vienen las preguntas, ¿ah? Patti Moncada levantó la mano y dice, a ver, Patti, ¿necesitas hacer alguna consulta, Patti? Patricia Moncada. Patricia Moncada, ¿deseas tú hacer alguna pregunta? Ya, muy bien. Muy bien, chicos, están bien. Entonces, como no los veo preguntando, digo, por si acaso les pregunto. Bien, chicos, entonces, sigamos conversando de esta potestad sancionadora. No sé si a ustedes alguna vez como proveedores del Estado les ha llegado esa notificación que les menciona que se les ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Bien, ahora ya vamos a seguir conversando cómo es ahora la notificación para que ustedes puedan verificar. Bien, esta potestad sancionadora, entonces, ya estamos mencionando que está delegada exclusivamente en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Bien, ¿cómo puede el Tribunal de Contrataciones o cómo inicia el Tribunal de Contrataciones
los famosos PAS, los procedimientos administrativos sancionadores. Recordemos, no nos confundamos mejor cuando escuchamos a veces decir el PAS, ¿no? Cuando decimos PAS, normalmente se suele confundir con el procedimiento administrativo sancionador que hace poco realizaba la Contraloría, ¿no es cierto? La Contraloría General de la República también desarrollaba procedimientos administrativos sancionadores. Y es que vuelvo a indicar, la base de este procedimiento administrativo sancionador viene a ser la ley del procedimiento administrativo y cada entidad pública puede, en ese caso, a través de esa facultad sancionadora, regular sus procedimientos sancionadores. No solamente el OCE aplica sanciones a sus proveedores, a sus usuarios, lo hace también, en este caso, la Contraloría, cuyo objetivo es sancionar a los funcionarios públicos. Lo hace, por ejemplo, OCITRAN, lo hace, por ejemplo, OPSITEL, ¿cierto? Indecopi, etcétera, ¿ya? Entonces hay diferentes entidades que aplican sanciones a sus proveedores. En el caso específico del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría, recordemos que hace poco, este año, me parece que fue el año pasado, en el 2019, el Tribunal Constitucional emitió una resolución indicando que el procedimiento sancionador de la Contraloría, el procedimiento era un procedimiento irregular e inconstitucional, porque no respetaba las normas o los principios que deben regir en un procedimiento administrativo sancionador. Básicamente, en cuanto al procedimiento que se debía seguir para aplicar las sanciones y la tipificación de las faltas, ¿cierto? ¿Y por qué les menciono ello? Porque ahora último hay una corriente también en ese sentido, en indicar que el procedimiento administrativo a cargo del tribunal no sería tan constitucional como aparenta ser, ¿no? Voy a ir explicándoles más o menos los motivos de esta corriente, ¿no? Dentro de esta corriente yo también comparto definitivamente esa posición, porque le faltan algunos elementos que la propia ley del procedimiento administrativo señala, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo el Tribunal de Contrataciones puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador, denominado PAS? La puede iniciar de acuerdo a los siguientes caminos. Lo más fácil o lo más común es a través de las denuncias de las entidades. Cuando una entidad va a denunciar, cuando, por ejemplo, ha resuelto contrato por culpa del contratista, cuando, por ejemplo, el contratista no suscribió el contrato, cuando, por ejemplo, declaró la nulidad del contrato, ¿sí? Cuando el postor presenta documentos falsos a la entidad. En todos esos casos, la entidad está obligada, no es una facultad, está obligada a remitir la información, ¿correcto?, al Tribunal de Contrataciones. Hay muchas entidades, por ejemplo, en los casos en que el contratista no llegue a suscribir el contrato, el postor no llegue a suscribir el contrato, hay algunas entidades que no envían la información al Tribunal de Contrataciones y señalan de que, bueno, no ha suscrito contrato por un motivo justificado. Pero la norma es clara en señalar que, en efecto, los postores podrían negarse a suscribir el contrato por una causa justificada, pero esa justificación solamente la puede determinar el tribunal. Por lo tanto, las entidades están prohibidas de hacer ese análisis, de decir si es que tuvo o no tuvo motivo justificado para dejar de suscribir el contrato. Entonces, en todos esos supuestos que les he mencionado, lo que debe hacer la entidad pública es remitir la denuncia al Tribunal de Contrataciones con los informes correspondientes. Se elabora un informe indicando todos los hechos y adjuntando los medios probatorios que se hayan obtenido. Esa es una forma, la forma más común de que se inicie el procedimiento administrativo sancionador. Tenemos también otra forma que es a través de los inicios de oficio. El Tribunal de Contrataciones de oficio, al haber tomado conocimiento de algún hecho irregular,
podría también iniciar procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Hace poco, por ejemplo, ante estos hechos de proveedores y entidades públicas que en este caso, por ejemplo, puedan haber presentado documentos falsos en las entidades, el tribunal de oficio podría iniciar una responsabilidad, iniciar un procedimiento administrativo para aplicarle la sanción correspondiente. También es posible que se inicie un procedimiento administrativo sancionador por petición motivada de otras entidades, ¿ya? De cualquier otra entidad que de repente no denuncie directamente a su proveedor, sino a cualquier otro proveedor del Estado porque ha tomado conocimiento de alguna situación. Por ejemplo, puede ser que yo como entidad me he percatado que el postor fulanito de tal ha sido contratista con otra entidad cuando ha estado impedido o inhabilitado para contratar con el Estado. Y yo lo puedo denunciar. Yo como entidad que nada tengo que ver con ese contrato, yo podría denunciarlo y pedirle motivadamente al tribunal que inicie un procedimiento sancionador. También a través de la denuncia de un tercero. Es decir, cualquiera de nosotros, como ciudadanos de a pie, que seamos testigos de alguna comisión de infracciones por parte de los proveedores del Estado, por ejemplo, nos vamos a ir de soplones, ¿no? Por ejemplo, yo sé que se ha suscrito un subcontrato sin la autorización de la entidad. Puedo denunciar al contratista y al subcontratista para que el tribunal les inicie el procedimiento administrativo sancionador. Yo sé que el postor tal ha presentado documentos falsos, lo voy a denunciar para que sea el tribunal quien, en este caso, inicie el procedimiento de selección, ¿ya? Entonces, estas 5 formas son las que son posibles de que se pueda iniciar un procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contrataciones. Ya mencionamos, entonces, aquí en esta lámina podemos ver, ¿sí?, quiénes están sujetos a la competencia del Tribunal de Contrataciones. Ya hemos mencionado al proveedor, ya hemos mencionado a los participantes, hemos mencionado en este caso a los postores, a los contratistas, a los subcontratistas, ¿no es cierto? Y el residente de obra, ¿quién es el residente de obra? ¿Quién es el residente de obra, chicos? A ver, ¿quién por allí está atento para indicarnos quién es el residente de obra? El residente de obra viene a ser, sí, con su compañero Neisser dice, ¿no? Viene a ser el encargado de la norma, ¿no es cierto? Es el responsable técnico, en este caso, de la obra. Es el responsable de anotar todas las ocurrencias que puedan existir dentro de la ejecución de una obra, ¿no es cierto? Es el representante del contratista en la ejecución de la obra, ¿ya? Él, en este caso, es el residente, ¿no es cierto? ¿Y quién es el supervisor? Por parte del contratista, dice su compañero Frank, ¿no es cierto? Faltó sus comentarios del último punto en la diapositiva anterior. A ver, vamos a regresar a su diapositiva anterior. A ver. Ya, su compañera dice, faltó la petición motivada. Vamos a regresar a la diapositiva anterior, dice su compañero. También es posible que se inicie, en este caso, el procedimiento administrativo sancionador porque lo pida cualquier otro órgano del OCE. ¿Cuáles son los órganos, en este caso, del organismo supervisor de las contrataciones? Tiene varios, ¿cierto? Tiene el Registro Nacional de Proveedores, tiene, en este caso, la Dirección Técnico-Normativa, la Dirección de Oficina Desconcentrada, la Dirección de Arbitraje, etc. Cualquiera de los órganos que forman parte del organismo supervisor de las contrataciones del Estado puede, en este caso, informar a la entidad, al tribunal para que inicie un procedimiento de selección. Básicamente, el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Como les indicaba, puede ser de que ustedes como postores o proveedores del Estado quieran inscribirse, presentan sus documentos para poder ser ejecutores o residentes de obras, perdón, o consultor de obras o proveedor de bienes y servicios,
y presentan pues información inexacta o información falsa. En este caso, será el Registro Nacional de Proveedores el encargado de informar al tribunal para el correspondiente inicio del procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente para seguir con el tema de quienes pueden estar sujetos a la responsabilidad o a la competencia del Tribunal de Contrataciones. Ya mencionamos entonces que el residente de obra viene a ser en este caso el responsable, ¿no es cierto? El responsable técnico de la obra, de notar todas las ocurrencias que surjan durante la ejecución contractual. Es el representante en realidad del contratista, ¿no es cierto?, frente a la entidad. Bien, ¿y quién es el consultor de obra? El consultor de obra, ¿no es cierto? El supervisor de obra es aquella persona, en este caso, responsable de supervisar en nombre de la entidad el trabajo del residente y la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Es el representante de la entidad. Muy bien, así es. Tendríamos que decir que el residente es el representante del contratista y el supervisor es el representante de la entidad. Bien. Ya, muy bien. El supervisor, dice aquí su compañero, a ver, dice, es el representante de la entidad y su función es que la obra se ejecute de acuerdo al expediente técnico de manera correcta. Dice, también aprueba las valorizaciones, también emite los informes para los adicionales, ¿no es cierto? Emite sus informes para las ampliaciones de plazo, etcétera, ¿cierto? Es, como dicen bien allí sus compañeros, es el representante de la entidad y quien supervisa el trabajo del ejecutor, ¿no es cierto? Su compañera Joyce pregunta, buenas noches, doctora, y en el caso hubiera un inspector de obra, buena pregunta, ¿sí? Buena pregunta, pero en este caso, recordemos que el artículo 50 ya lo mencionamos y en ese caso no menciona a los inspectores, solamente menciona a los, en este caso, supervisores de obra. ¿Y por qué? Yo considero que es por lo siguiente. ¿El inspector quién es? El inspector cumple las mismas funciones que el supervisor, pero a diferencia del supervisor, el inspector es un trabajador de la entidad y por lo tanto ese trabajador tiene un régimen contractual o laboral con la entidad pública. Por lo tanto, sus responsabilidades van a ser materia de sanción por la entidad pública, si es que él cometiera algún hecho irregular. Quien lo va a sancionar es la misma entidad al ser su trabajador. Por eso es que el OCE no puede sancionar a ese trabajador que es un inspector, ¿ya? Al supervisor sí, porque el supervisor es un tercero y es un participante y es un proveedor del Estado. Por eso puede, en este caso, sancionar, ¿ya? Bien. Así es, Yolanda, ¿no es cierto? Porque como el inspector es un trabajador de la entidad, entonces no puede, en este caso, imponerle sanción. Ahora vamos a conversar, de acuerdo al artículo 50, cuáles son esas infracciones que pueden cometerse por los proveedores del Estado. A ver, Neisser se encarga de fiscalizar. No, Neisser, el inspector va a hacer el mismo trabajo que el supervisor, supervisar la obra, verificar que la obra, que el contratista, a través de su residente, ejecute la obra de acuerdo al expediente técnico, verifique el trabajo del residente, del ejecutor de obra, ¿ya? Ese es el trabajo, solo que recibe distinto nombre. Cuando es un trabajador de la misma entidad, se le denomina inspector de obra. Y cuando es un tercero, es decir, cuando la entidad contrata a un tercero para hacer esta labor, se denomina supervisor de obra, ¿ya? ¿Queda claro? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuáles son las infracciones que están tipificadas en la norma de contrataciones en el artículo 50? La primera infracción que tenemos es la infracción referida a desistirse o retirar injustificadamente su oferta.
Aquí podría calzar, me estaba confundiendo, pensé que con ustedes había visto la clase pasada la subasta inversa, ¿no? Pero les explico. Justamente conversaban la clase pasada con unos chicos cuando hablábamos de la subasta inversa electrónica. ¿Se acuerdan ustedes de cómo es la subasta inversa electrónica? Lo hemos visto cuando hemos hablado de los procedimientos de selección. Ya. En la subasta inversa electrónica, para hacer un refresco, refrescar un poquito las cosas que hemos visto, los participantes o los proveedores del Estado solamente discuten precio, ¿cierto? Yo ya sé que quiero ese producto porque tiene una ficha técnica, está dentro del catálogo de bienes y servicios comunes y por lo tanto sus compañeros, por ejemplo, Franklin, Yolanda y Neisser, que están participando, solamente se van a pelear por el precio. Y ese proceso se realiza de manera totalmente electrónica a través de lances que se realizan en la plataforma. Entonces, hay un periodo de lances que dura mínimo 1 hora y en ese periodo de lances, por ejemplo, Franklin puede consignar su precio y vamos a imaginar que empieza con 250,000 soles, ¿no es cierto? Y Yolanda también tiene por allí un porcentaje y Neisser también. Durante esta hora, los tres pueden ir haciendo lances sucesivos, pero nadie conoce el precio que está colocando el otro. Nadie sabe, solamente sabe si está en primero, segundo o tercer lugar, ¿cierto? Pero no sabe cuál es el precio. De tal forma que si tú sabes que estás por un precio, que estás en el tercer lugar y quieres seguir participando, vas a tener que estar mejorando tu oferta, ¿cierto? Bien, ha habido casos en los que, por ejemplo, postores se han equivocado y por estar haciendo tantos lances, vamos a imaginar que Yolanda quiso hacer su oferta por 220,000 soles, ¿ya? Y en lugar de poner 220,000, ha puesto 200, vamos a imaginar, ha puesto 200 nada más, ¿no? No le ha puesto los miles, ha puesto 200 soles, pues se me ocurre, ¿no es cierto? Ya, el sistema automáticamente lo va a dar por ganador, ¿ya? No, estamos hablando de hacia abajo, ¿ya? El sistema automáticamente lo va a dar por ganador porque es el porcentaje más bajo, ¿ya? Es una oferta más baja. Correcto, una oferta menor. La va a tomar como más baja. El sistema la va a habilitar porque no hay topes hacia abajo y el postor se puede bajar de precio hasta donde él considere correspondiente. El sistema probablemente le otorgue la buena pro, ¿no es cierto? Entonces, luego el postor dirá, oye, ¿sabes qué? Yo me he equivocado. No, mira, yo el sistema, yo he verificado y yo a pesar de que tratar de corregir, el sistema lo ha consignado así. Entonces, por allí podríamos decir, así es, y queda como ganador. Entonces, pero luego no va a querer suscribir el contrato, ¿no es cierto? Entonces podría desistirme de firmar el contrato, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación, sí es posible que el postor pues alegue que en este caso él se desistió, ¿no es cierto?, de su oferta, ya no quiso participar y que por lo tanto ya no va a suscribir un contrato, ¿ya? Su compañera dice, ahí existe multa. Depende, Cintia. Si es que se determina que tu desistimiento ha sido injustificado, sí te van a aplicar una multa como parte de la sanción, pero para ello no te van a aplicar una sanción de manera inmediata. Te van a iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Allí tendrás que defenderte, tendrás que acreditar que no fue injustificado, que tú hiciste aquí, que tú hiciste allá, que fue un problema del sistema, de repente a ti el sistema te votó y no te permitió corregirlo, etcétera, ¿no es cierto? Se tendrá que probar, pero de no probarse, ¿no? De repente saber o acreditarse que actuaste con una intención, digamos, de malograr el proceso, pueden en este caso aplicarte una sanción. Vamos a ver luego cuáles son las sanciones, ¿ya? Por supuesto, hay que tener cuidado al momento de lanzar los precios, hay que tener cuidado al momento de hacer, lo mismo va a pasar con una oferta económica. ¿Qué pasa si ustedes realizan su oferta económica y que por cierto pasó en un proceso de selección, en este caso, el postor había señalado que su precio unitario para un servicio de taxi era determinado precio. Pero luego, cuando él ha hecho su multiplicación y presentaba el precio en conjunto, era un monto diferente.
y realmente en ese caso fue error de la entidad también porque la entidad debió corregir ese monto, pero no lo hizo y ganó por el monto más bajo. Luego el contratista dijo un ratito, pero acá hay errores, o sea, yo no voy a firmar un contrato así, y se desiste de esa oferta, ¿no? Eso es una infracción que el tribunal tendrá que ameritarlo o merituarlo en su oportunidad. Lo mismo va con el cumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o formalizar los acuerdos marcos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a imaginar que su compañera que su compañera Cintia ha participado en el proceso de selección, ha ganado su oferta con el monto que ella quiso y luego tiene que presentar los documentos para firmar el contrato, ¿ya? Pero en este caso a Cintia no le dan la carta fianza para presentar por la seriedad, por el fiel cumplimiento. Entonces la entidad le da plazo para que subsane. Cintia, igual pese el plazo, no presenta esa garantía y por lo tanto pierde automáticamente la buena pro de acuerdo al procedimiento que establece la norma. En ese caso, también la entidad tendrá que comunicar al OCE que Cintia se ha negado a suscribir el contrato, a perfeccionar el contrato. Y el tribunal tendrá que evaluar cuáles son las razones que Cintia tuvo para no suscribir el contrato. ¿Ya? Bien, su compañera Cintia pregunta, ¿y se ingresa a una nueva subasta? ¿Y se ingresa a una nueva subasta? Ah, claro, si es que ya no hay más postores, se tiene que volver a hacer otro procedimiento. Se va a declarar desierto ese proceso y volver a convocarse, ¿no? El caso de Neisser dice, es como lo que ha pasado con las tablets. Claro, ¿no? En el caso de las tablets, se compraron las tablets aparentemente. Ya, más bien yo creo que por ahí fue un pretexto eso de la garantía para que no firmen el contrato porque se dieron cuenta que estaban haciendo mal, que estaban comprándola demasiadas caras, ¿no? Y yo creo que por ahí han tratado de salvarla con eso, ¿no? Pero bueno, al menos la noticia sí fue esa, ¿no? De que no cumplieron con presentar la garantía y que por lo tanto no suscribieron el contrato. Claro, esa empresa de cajón tiene que ir al tribunal para que el tribunal evalúe cuáles fueron los motivos por el que él no presentó la garantía, porque es una responsabilidad del postor que va a participar saber que si gana va a tener que contar con una liquidez para poder tramitar la garantía de fiel cumplimiento, que es por el 10% del monto total del contrato, ¿no? Así es. Ya, su compañero Percy menciona, dentro del proceso sancionador no incluyen, por ejemplo, al representante común de un consorcio, si es que no es un consorciado, no. O sea, vamos a imaginar, para ponerte el ejemplo concreto, si es que Neisser y Percy son proveedores del Estado, ¿ya? Y Neisser y Percy dicen, oye, hay que consorciarnos para participar en el proceso de selección. Ah, perfecto. Neisser y Percy forman el consorcio y nombran como representante a su profesora, la doctora Victoria Pérez, para que ella sea la representante común del consorcio. Yo como representante común del consorcio no tengo responsabilidad alguna, ¿ya? En cualquier procedimiento sancionador. Ahora, los únicos responsables van a ser Neisser y Percy. Ahora, si Neisser y Percy dicen, ¿sabes qué? No hay que contratar a un tercero, ¿para qué vamos a pagarle a la doctora para que sea nuestro representante? Si tranquilamente podríamos ser cualquiera de los dos. ¿Qué te parece, Neisser, si tú eres el representante? Le dice su compañero Percy. Y Neisser le dice, ok, yo soy el representante común. En este caso, allí sí va a tener responsabilidad, no como representante común, sino como integrante del consorcio, porque los consorciados tienen responsabilidad solidaria, verificando además que el artículo 50 literalmente establece quiénes son las personas a las que se les puede sancionar. Y ya mencionamos, ¿no? Participante, en este caso proveedor, participante, postor, contratista, subcontratista, residente, supervisor, nada más, ¿correcto? Entonces, el representante no tiene calidad de postor ni de participante ni de ninguna de las condiciones que acabamos de mencionar, ¿ya? Su compañero Iván pregunta, dentro de un proceso de selección, ¿pueden presentarse un proveedor como persona natural y como integrante de una persona jurídica? A ver, déjame entender tu ejemplo, Iván.
O sea, yo, Victoria Pérez, tengo una empresa, ¿a eso te refieres? Yo tengo la empresa Sociedad Limitada tal, donde yo soy representante y también yo aparte soy proveedor del Estado como persona natural. ¿Te refieres a que si yo me puedo consorciar conmigo misma? Sí, sí es posible. Es más, es la única posibilidad realmente de poder participar en el proceso, porque somos prácticamente la misma. Tendríamos que consorciarnos y participar. ¿Ya? Sí es posible. Bien. Ahora, ¿cuál es otra causal de infracción o cuál es otra infracción? Otra infracción es la de, aquí está lo que yo les mencionaba, la de subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en el porcentaje mayor permitido por el reglamento, ¿ya? Menciona también o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores o esté impedido o esté inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. ¿Qué es lo que pasaba normalmente? Iván, su compañero Iván, era un proveedor que tenía mucha experiencia, pero que lamentablemente lo sancionaban por haber infringido alguna causal y cometía pues esa infracción y el tribunal lo sancionaba. Entonces, ¿qué hacía Iván? Se iba con sus compañeros, con sus amigos, y le decía, ¿sabes qué, Iván? No te preocupes, nosotros te vamos a dar la mano. Nosotros vamos a ganar la obra y yo te voy a subcontratar en realidad, ¿no? Y eso es lo que hacía Iván, como no estaba impedido en este caso, como él no participaba ya como participante en el proceso, sino como subcontratista, lo hacían válidamente. La norma ya ha especificado que tampoco pueden ser subcontratistas, ¿ya? Aquella persona que está inhabilitada, impedida, tampoco puede ser subcontratista. Por lo tanto, si es que su compañero Percy es el contratista, quien gana la buena pro, ¿no es cierto? Y luego subcontrata a su compañero Iván sabiendo que la entidad no lo ha autorizado o por montos mayores a los permitidos de acuerdo a la norma, ¿cierto? O que su compañero Iván esté sancionado, inhabilitado para contratar con el Estado, su compañero Percy asumirá responsabilidad y también será pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones. ¿Ah? Otra infracción es la de incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo, para el residente, ¿no es cierto? A tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo aquellos casos en que la norma lo permite, ¿no es cierto? ¿Por qué se da esta infracción? Porque normalmente los residentes aparecían, por ejemplo, ¿no? Su compañera Anaí era una ingeniera especialista en suelos que por su expertise era llamada por muchas empresas. Entonces, como el residente puede ser propuesto por cualquier proveedor, porque finalmente uno solamente va a ganar, ¿verdad? Anaí pues presentaba sus documentos y los presentaba por todos, los consorciados los presentaban en todos los sitios y resultaban ganando 3, 4, 5 obras, resultando que su compañera Anaí era la residente de todas esas obras a la vez, 6 veces a la vez, ¿cierto? Y aparecían en varias obras. Incluso después, para acreditar su experiencia, acreditaban traslape, es decir, yo como residente tenía experiencia en esta obra, pero también en la otra obra. Entonces, el OCE, a través de la normativa, indicaron, oye, un momento, porque no puede ser posible que un residente pueda estar trabajando en 2 obras a la vez, ¿cierto? Ahora solamente puedo ser residente en una sola obra a la vez porque tengo la obligación de prestar el servicio a tiempo completo, ¿ya? En este caso, por eso es que la prohibición es de subcontratar, en ese caso, perdón, la de incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo, ¿ya? A ver, tengo aquí una pregunta. ¿Ya? Aquí está, a ver. La norma establece el artículo de subcontratación solamente hasta el 40% del monto del contrato original, ¿ya? Salvo
que en la misma base, en la entidad diga, está prohibido subcontratar, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué procedimiento de selección, vamos haciendo un remember, vamos recordando, en qué procedimiento de selección de los que hemos visto está prohibido subcontratar? Si la norma no lo establezca en las bases, pero está prohibido. ¿En qué tipo de procedimiento? ¿Se acuerdan? Muy bien, Joyce. En la selección de consultores individuales, ¿no es cierto? Porque allí se escoge al proveedor por las cualidades y capacidades personales, estando prohibida la subcontratación. Bien, entonces, volviendo al tema de la subcontratación, solamente se podría contratar máximo hasta el 40% del contrato, ¿ya? Tampoco se puede subcontratar cuando se traten de prestaciones esenciales del contrato, vinculados a los aspectos que determinaron la selección del contratista, ¿ya? Tampoco entonces se puede contratar prestaciones esenciales, ¿no es cierto? Yo como ejecutor de obra no puedo directamente toda la ejecución trasladarla, ¿no es cierto? Podré de repente subcontratar uno que otro trabajo por allí, ¿no es cierto? Pero con autorización por parte de la entidad. Incluso el procedimiento para la aprobación de esta autorización es que la entidad apruebe por escrito, lo establece la norma, dentro de los 5 días hábiles del pedido realizado por el contratista, ¿no es cierto?, de que autoriza esa subcontratación. Incluso la norma señala, vamos a imaginar que ustedes le piden a la entidad y le dicen, ¿sabes qué entidad quiero subcontratar? ¿Puedo subcontratar? Y la entidad no te contesta. Tienes 5 días para contestarte, pero la entidad no te contesta. En este caso, no podemos de ninguna manera aplicar el silencio positivo. ¿Cuál es el silencio positivo? Que si la entidad no te contesta dentro del plazo, como la ampliación de plazo, por ejemplo, ¿no? Si tú le pides una ampliación de plazo y la entidad no te contesta dentro de los 10 días siguientes, tú tienes que asumir que sí te han aprobado tu ampliación de plazo. Y tú ganaste como contratista porque has pedido. En este caso de la subcontratación no es posible, ¿ya? No es posible. Si es que la entidad no te contesta, correcto, aquí de frente se considera rechazada. O sea, no es que tú puedas decir, pero por silencio positivo, como la entidad no me contestó dentro de los 5 días, acepto mi subcontratación. No. En este caso se considera como rechazada, como lo establece su compañero Víctor Ángel Red. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, ¿cuál es otra infracción? Ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluidos los acuerdos marcos, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en la vía conciliatoria o arbitral, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, imaginamos que Víctor es el contratista, ha suscrito un contrato con la entidad y Víctor tuvieron problemas, la entidad decidió resolverle el contrato porque aduce que Víctor ha incumplido con sus obligaciones contractuales. Y Víctor dice, yo no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo y por ello voy en este caso a someter esa controversia a la vía de la conciliación o el arbitraje. Paralelamente, la entidad, como ya resolvió el contrato, envía los documentos al tribunal para que le inicien el procedimiento sancionador y en este caso Víctor podrá decir, un momentito, tribunal, no me puede sancionar porque el tipo administrativo implica que esa resolución haya quedado consentida o en la vía administrativa o que en todo caso haya sido firme en la vía conciliatoria o arbitral, ¿cierto? ¿Cuándo queda en este caso consentida o firme? Cuando exista un pronunciamiento, en este caso del tribunal arbitral o del árbitro único, que diga se consiente la resolución del contrato. ¿Ya? En este caso, Víctor podrá decir, no me puede sancionar porque todavía no se ha demostrado que por mi culpa se haya resuelto el contrato. Bien. ¿Qué otra causal tenemos de aplicación de sanción? No proceder al saneamiento de los vicios ocultos, en este caso, en las prestaciones a su cargo según lo requerido por la entidad
cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral. ¿Ya? En este caso se refiere a lo siguiente. Sabemos que las entidades, al emitir la conformidad, están aceptando que el producto cumple con todas las características que ellos habían pedido. Sin embargo, la conformidad no enerva el derecho de que la entidad luego pueda reclamar la responsabilidad del contratista por vicios ocultos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no me di cuenta, como era una impresora o un equipo, no me pude dar cuenta que las memorias o las placas estaban oxidadas, qué sé yo, ¿no? Y que no lo pude ver, que no pudo ser visible al momento de darle la conformidad. En este caso, el contratista tiene la obligación de subsanar esos vicios ocultos cuando la entidad se lo solicite. Si no lo solicita, perdón, si no lo subsana, si no procede a sanear esos vicios ocultos, en este caso también el tribunal podrá aplicarle sanciones, ¿no? Esto normalmente pasa cuando las entidades públicas no han previsto la posibilidad, por ejemplo, en el caso de prestaciones accesorias, ¿no? Cuando ya han pagado todo, pues, ¿no? Como justamente les mencionaba, la conformidad justamente da la posibilidad de que la entidad diga todo está conforme y les pague el contratista, ¿no es cierto? Entonces, luego de pagado, si a ustedes le dicen, oye, subsana, usted dirá, ¿para qué voy a subsanar si ya me pagaron, ¿no es cierto? Pero en el caso de la contratación pública, la norma precisamente explica que la entidad puede reclamarnos los vicios ocultos, dependiendo del tiempo que se haya consignado también, ¿no? Puede ser entre un año para el tema de la responsabilidad por vicios ocultos. Y en el caso de obras, si mal no recuerdo, es hasta inclusive por 7 años, ¿ya? Bien. Tenemos también otra infracción, vamos a ver acá, otra infracción es la de perfeccionar el contrato luego de notificada en el sistema electrónico la suspensión, recomendación o nulidad de la contratación dispuesta por el OCE. ¿A qué se refiere? La entidad otorgó la buena pro a un contratista, ¿correcto? Pero están a punto de firmar el contrato, todavía no lo firman, pero el OCE les envía una comunicación y les dice, oye, un ratito, yo he realizado la fiscalización de este proceso y yo encuentro vicios en la etapa del procedimiento, con las reglas, etcétera, porque he recibido denuncias, qué sé yo. Entonces, les avisa y les recomienda que declaren nulo el contrato. Perdón, no el contrato, sino el proceso, ¿no es cierto? Pero la entidad hace caso omiso y suscribe el contrato, ¿cierto? En este caso, aparte de la responsabilidad que puede existir de los funcionarios, que será visto por el mismo titular de la entidad, los contratistas que firmen el contrato, ¿ya? A pesar de que exista esta recomendación, entonces también podrán ser pasibles de sanciones administrativas. De igual forma, es posible que sean sancionados aquellos trabajadores, ¿no es cierto?, aquellos proveedores del Estado que formulen fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos, se refiere a los supervisores, ¿no es cierto?, ¿ya?, con omisiones, deficiencias o información equivocada, o que supervisen la ejecución de la obra faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades públicas. En este caso, este numeral va directamente dirigido a los supervisores de obras y a los profesionales que elaboran este tipo de fichas técnicas, estudios de preinversión o elaboración de expedientes, ¿no es cierto?, y que la norma les exige pues un compromiso respecto de velar la correcta ejecución técnica, en el caso de los supervisores, del trabajo del ejecutor de obra, ¿ya? En esos casos, entonces, también es posible que el tribunal sancione a esos supervisores. Fíjense, también es posible
que el Tribunal de Contrataciones sancione a aquellos postores, ni siquiera postores, sino solamente participantes, ¿ya?, que presenten cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y observaciones. ¿A qué se refiere? Hay postores ya muy vivos, ya están en otro level, ¿cierto? Hay postores que dicen, oye, ya salió este proceso de selección. Sí, pues, pero ¿sabes qué? Acabo de ver que están pidiendo determinado requisito y yo todavía no lo tengo. Voy a hacer que este proceso se alargue, este proceso, ¿no? Voy a presentar cuestionamientos maliciosos. Presentan las consultas, presentan observaciones, 1000 consultas, 1000 observaciones, y encima luego elevan las observaciones, presentan cuestionamientos maliciosos a la base, ¿no es cierto? A las consultas, que no tienen el mayor sustento, que no tienen el mayor fundamento, sino que nada más de repente dilatar, por ejemplo, el proceso de contratación. Eso también puede ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones, ¿ya? O también presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados, es decir, tú no tienes nada que reclamar, pero simplemente presentas esos documentos, esos recursos, con la finalidad de demorar los procedimientos, en este caso de selección. Yo creo que incluso en esta causal ingresa pues en los famosos recursos de reconsideración, que lo vamos a ver más adelante, que se pueden imponer para los recursos de reconsideración para los procedimientos de sancionadores, ¿ya? Bien. Vamos a avanzar con la siguiente. Bien. Tenemos aquí, creo que esas infracciones ya las vimos. A ver. Y están, ¿no es cierto? Tenemos aquí también otra infracción, que es la de presentar información, en este caso, inexacta, ¿no es cierto?, a las entidades, ¿ya? Negarse, a ver, vamos acá, un segundito. Presentar información inexacta a las entidades, al Tribunal de Contrataciones con el Estado, al Registro Nacional de Proveedores o al OCE, ¿no es cierto? O también a Perú Compras. Está prohibida esa presentación de documentos con información inexacta, ¿ya? ¿Cuándo es una información es inexacta? Cuando el documento es verdadero, o sea, yo lo he emitido, yo lo he firmado, pero falla a la verdad, tiene una distorsión con la realidad. Por ejemplo, Víctor ha trabajado en mi oficina, efecto, ha tenido experiencia, pero su experiencia ha sido en derecho penal, pero yo le doy una constancia y le digo, no, es que él ha tenido experiencia en arbitraje y contratación pública, ¿no es cierto? El documento es verídico porque yo lo he emitido, correcto, yo no he negado mi firma, pero como dice su compañero Neisser, no se ajusta a la verdad. Tiene una discordancia entre lo verdadero, lo real, ¿cierto? Ese es un documento con información inexacta. También es otra infracción la de presentar documentos falsos o adulterados a las mismas entidades, ¿no? A los, el RNP o a Perú Compras, ¿ya? También es una falta, una infracción, suscribir contratos de acuerdo marco sin contar con el RNP vigente, ¿no es cierto? O suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación o superiores a su especialidad o categorías. Acuérdense, a los consultores les dan categorías, a los ejecutores les dan capacidad libre, que quiere decir que solamente por ese monto pueden suscribir contratos. Si el contratista suscribe un contrato por un monto mayor a esa capacidad, también será sancionado por el Tribunal de Contrataciones, ¿ya? Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. Consignamos, correcto, Anaí, capacidad máxima de contratación. Nos comprometemos a realizar determinada prestación. Les vendo computadoras, pero también me he comprometido a darles el soporte técnico, pero el soporte técnico está después del pago, es para el próximo año. Entonces, como ya me pagaron por las computadoras,
pero yo todavía tengo una obligación pendiente, que en este caso es el mantenimiento, ya empiezo a demorarme, porque digo, total, ¿de dónde me van a aplicar las penalidades si no hay pago que retener? Eso también constituye una infracción válidamente sancionable por el Tribunal de Contratación. ¿Ya? Bien, entonces vamos a verificar cuáles son las sanciones que pueden imponerse, ¿correcto? Que pueden imponerse a los proveedores del Estado y a los sujetos que hemos mencionado. Tenemos la multa. La multa viene a ser una obligación pecuniaria a favor del organismo supervisor que no puede ser menor al 5% ni mayor al 15% de la oferta económica, ¿ya? O del contrato, si es que se hubiese llegado a suscribir el contrato. No pudiendo ser de ninguna manera menos de una OIT. ¿Cuánto es el valor de la OIT? 3.400, ¿no es cierto? 4.300, ¿no es cierto? Ya, no puede ser menos de ese monto. Entonces, miren, los rangos no son tan pequeños, ¿ah? Es el 5 y el 15%, hasta entre el 5 y el 15% de la oferta económica o, en este caso, del contrato, si es que se hubiese suscrito el contrato, ¿ya? Si es que no se pudiese determinar el monto de la oferta económica, porque, por ejemplo, yo solamente no he participado, mi oferta no es posible acceder a ese monto, entonces se le impone una multa entre el 5 y el 15% de en este caso, de la UIT, ¿ya? Perdón, entre 5 y 15 UITs, ya no el porcentaje, sino entre 5 y 15 UITs, ¿ya? ¿Cuáles son las infracciones a las que se les puede aplicar, en este caso, las multas? Las infracciones para la multa son, por ejemplo, la de desistirse de la oferta, que la habíamos mencionado, la de incumplir injustificadamente con su obligación de suscribir el contrato, esa también es sancionada con multa. La de subcontratar las prestaciones sin autorización de la entidad, también en este caso es sancionada con multa, ¿ya? ¿Cuál más? Tenemos también la que corresponde a la de incumplir, la de prestar servicios a tiempo completo, es decir, la del residente, ¿cierto? Están sancionados también con multa. ¿Cuál más? La que está referida a suscribir el contrato sin contar con el RNP vigente. ¿Cuál más? Tenemos la M y la N, que están el tema del supervisor, también en este caso es sancionable con la multa. Y también la de presentar los cuestionamientos maliciosos, ¿ya? En este caso, esas 8 infracciones son las que son sancionables con multa. Lo bueno, podemos decir así, de esta multa es que la aplicación de esa multa no implica que se te genere una especie de antecedente, ¿no es cierto? Porque si tú pagas la multa, no te van a sancionar. Pero si tú no pagas la multa, lo que va a hacer el OCE es suspenderte en tus derechos de participar. No te está inhabilitando, sino te está suspendiendo. Viene a ser lo mismo porque no vas a poder participar en los procedimientos de selección, ¿no es cierto? Con la diferencia de que esa suspensión no te va a computar para cuando sea necesario sumar tus plazos para la inhabilitación definitiva, ¿ya? Entonces tienes dos opciones: la opción de pagar la multa o de cumplir la suspensión que te hayan puesto. Puede ser que digan, te sanciona una multa de, a ver, se me ocurre, 10 UITs, 10 UITs, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, oye, 10 UITs por 4.300, estamos hablando de 43.000 soles. Ah, voy a pagar mi multa. Otro dirá, no, ¿sabes qué? Prefiero, o te suspendo 3 meses. Otro dirá, yo prefiero que me suspendan 3 meses. Va a depender ya del proveedor del Estado que decida pagar o no pagar la multa, ¿ya? Luego tenemos otra sanción, que es la sanción de inhabilitación temporal. La inhabilitación temporal es la privación de un periodo determinado de poder participar en los procedimientos de selección y de contactar con el Estado. No menor de 3 meses ni mayor a 36 meses. Ese es el periodo
de la inhabilitación temporal, o sea, es por un tiempo, ¿cierto? ¿Para qué tipo de faltas? Ahora las vamos a comentar para qué tipos de faltas se puede aplicar, en este caso, la inhabilitación temporal de 3 a 36 meses. Tenemos la que está referida a contratar con el Estado estando impedido para contratar con el Estado. Es decir, yo tenía una condición que la norma me había prohibido contratar con el Estado porque tenía algún vínculo, algún parentesco con algún funcionario de la entidad, etcétera, y por lo tanto estaba dentro de uno de los impedimentos para contratar con el Estado. Esa infracción se sanciona con inhabilitación temporal de 3 a 36 meses. ¿Cuál otra infracción? La referida a que el contratista sea el responsable de que se resuelva el contrato. Esa infracción también se sanciona con dicha inhabilitación temporal. No proceder a sanear los vicios ocultos. También en este caso se sanciona con inhabilitación temporal. Negarse a cumplir las obligaciones derivadas del contrato después del pago también constituye este tipo de sanción. Y tenemos finalmente la referida a la presentación de información inexacta, ¿ya? La presentación de información inexacta. Pero cuando ya se trate de presentación de documentos falsos, ya dijimos cuál es la diferencia entre falso e inexacto, cuando presentemos documentos falsos o adulterados, allí sí la inhabilitación temporal va a ser entre 36 y 60 meses, ¿ya? No puede ser menos, ¿ya? Cuando hablemos de estos, en este caso, que estamos hablando de 3 a 5 años, ¿no es cierto? De una inhabilitación temporal. ¿Que esa no es la definitiva? No, porque después de 5 años van a poder seguir contratando con el Estado. ¿Y cuál es la inhabilitación definitiva? La inhabilitación definitiva sí es la privación permanente, es decir, no vas a poder volver a inscribirte, no vas a poder participar nuevamente en procedimientos de selección en contrataciones con el Estado. ¿Cuándo se impone esta inhabilitación definitiva? Cuando en los últimos 4 años, van a hacer para eso el ranking, ¿no es cierto? Van a revisar los antecedentes. Cuando en los últimos 4 años ya se hubieran impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación y estas sumen en su conjunto más de 36 meses. Por ejemplo, primero te impuse una chiquita de 6 meses, luego cometiste otra vez la infracción, te puse 40 meses, con eso ya a la siguiente vez que tengas otro procedimiento sancionador, te voy a inhabilitar de manera definitiva, ¿ya? Cuando en los últimos 4 años se hubieran ya impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación que sumen en su conjunto, ¿no es cierto?, más de 36 meses, ¿ya? En este caso, o también cuando sea una reincidencia de documentos falsos, ¿ya? A pesar de que tenga una sola sanción. Vamos a imaginar. Primer procedimiento sancionador por documentos falsos. Me imponen una sanción de 3 años, la más chiquita dentro del rubro, ¿no es cierto? 3 años. Luego empiezo a participar otra vez y ahí nada más me inician otro procedimiento administrativo sancionador y en este caso ya sí vuelven a iniciarme el procedimiento por documentos falsos. Allí sí ya no necesito esperar más de 2 sanciones porque esa ya sería la definitiva porque está reincidiendo en el tema de la presentación de documentos falsos o adulterados. ¿Ya? Muy bien. Hacemos. ¿Cuáles son los criterios de graduación de la sanción? En este caso, por ejemplo, en la ley del procedimiento administrativo, se habla de eximentes de responsabilidad. ¿Qué es un eximente de responsabilidad? ¿Qué hace que tu responsabilidad desaparezca? Por ejemplo, cuando tú mismo has informado del hecho, etc. En el caso de la normativa de contratación pública no existen eximentes, solamente existen criterios de graduabilidad por debajo del mínimo previsto. ¿Y cuáles son estos criterios de graduabilidad? Por ejemplo, el tribunal evalúa la ausencia de intencionalidad,
lo que les mencionaba, ¿no? De repente, oye, sí, pues tú no tuviste intención de hacer este procedimiento, de presentar esa oferta y finalmente pasó que no pudiste suscribir el contrato, ¿no? Va a evaluar también la naturaleza de la infracción, digamos, del daño por allí, ¿no? La inexistencia de algún daño que pueda haber originado a la entidad pública. De repente presenté pues el documento, pero realmente no me generó ningún beneficio, no hubo ningún daño a la entidad, ni mucho menos en este caso a la ejecución del contrato, ¿no? El reconocimiento antes de que sea detectado también, ¿no es cierto? Los antecedentes, es decir, cuántas veces ustedes ya han sido sancionados o cuál es el antecedente que ustedes como proveedores tienen en el Tribunal de Contrataciones. La conducta procesal, ¿no es cierto? ¿Cómo te has conducido en el proceso administrativo sancionador? Si has presentado tus descargos a tiempo, si no has dilatado innecesariamente el procedimiento, si te has conducido correctamente en el procedimiento administrativo sancionador. Y además la adopción de un modelo de prevención, ¿ya? En el caso, por ejemplo, ustedes podrían decir, sí, pues a nosotros nuestro residente nos presentó documentos falsos y nosotros no lo hemos verificado, pero ahora, por ejemplo, ya tengo un programa que toda la documentación se evalúa, tengo un ISO que me permite hacer la verificación de los documentos en línea, etcétera, ¿no es cierto? Para poder verificar si son al menos con información inexacta. ¿Ya? Todos estos que les he mencionado son los criterios por los que el tribunal podría decidir imponer una sanción por debajo de, en este caso, el mínimo previsto. Precisando que para el caso de los documentos falsos no cabe ninguna posibilidad de que sea por debajo de los 3 años hasta los 5 años, ¿ya? En el caso sí de que se traten de documentos falsos, el tribunal no tiene ningún criterio de graduabilidad. ¿Cuál es la estructura del procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo es el siguiente. Por eso les preguntaba si a ustedes alguna vez les ha llegado un procedimiento administrativo, ¿no? Interpuesta la denuncia, ¿ya? Por cualquier entidad, por cualquier órgano del OCE, en este caso el tribunal tiene el plazo de 10 días para poder iniciar el procedimiento administrativo sancionador. En el mismo plazo pueden solicitar información adicional a la entidad, por ejemplo, que ha denunciado que el contratista ha resuelto el contrato. Si es que la entidad no remitiera esa información, se informa, en este caso, al Sistema Nacional de Control porque la entidad está omitiendo la presentación de información. Y luego ya se da por iniciado formalmente el procedimiento administrativo sancionador, notificando al contratista el plazo de 10 días para poder presentar sus descargos. Actualmente, esta notificación del inicio del PAS, por si acaso, se está realizando a la bandeja de mensajes del ERNP. Hay que tener cuidado, hay que revisar las bandejas. No vaya a ser que no les estemos revisando y ya tengamos allí la notificación de algún inicio del procedimiento administrativo sancionador. Son 10 días que se tiene para presentar los descargos. Vencido ese plazo, sin que el contratista hubiese presentado los descargos, o si los hubiese presentado, tendrán que, en este caso, pasarlo a la sala correspondiente, es decir, determinar cuál de las 4 salas que tiene el tribunal para que pueda, en este caso, conocer ese procedimiento sancionador. Luego de ello, la sala emite una resolución dentro de los 3 meses de recibir el expediente, pudiendo ser prorrogable por 3 meses más. De no emitir responsabilidad o resolución, existe la responsabilidad de la sala de emitir en cualquier momento esa resolución, pero evidentemente bajo responsabilidad de la sala, ¿no? Manteniendo la obligación de igual remitir o emitir la resolución del caso, ¿ya? En este caso, no cabe la caducidad, como por ejemplo también en el procedimiento administrativo sancionador, hay un plazo de caducidad para que la entidad, si dentro de ese plazo no logra determinar responsabilidad, el proceso ha quedado caduco. En el caso del procedimiento administrativo sancionador, no opera la caducidad, ¿ya? Entonces, a ver, no sé si hay preguntas hasta aquí.
Este es el procedimiento. Como ven, es un procedimiento sumamente rápido, sumamente célere, ¿no? No es como un procedimiento en la Contraloría o no es como un procedimiento en el Poder Judicial que va a demorar años. En este caso es un procedimiento sumamente rápido, ¿ya? Su compañera Cintia pregunta, pero igual se puede seguir contratando mientras dura. Por supuesto, Cintia, mientras no tengas una resolución que diga que estás sancionada y esa resolución haya quedado consentida, es decir, firme, tú puedes seguir participando en los procesos de selección. Incluso, vamos a imaginar que tú eres contratista y participas en los procedimientos de selección y justo firmas contrato hoy y mañana ya empieza la vigencia de tu contrato y tu resolución sale el día de mañana. No hay ningún problema, puedes continuar con la ejecución de los contratos que tengas pendientes, puedes seguir firmando adicionales porque se trata del mismo contrato. Lo que sí no podrías es suscribir contratos complementarios, ¿ya? Porque es un contrato nuevo. ¿Correcto? Tenemos aquí. ¿Cuándo entra en vigencia esa sanción que la sala te haya interpuesto? Al 6º día de notificada la resolución de sanción. ¿Y por qué al 6º día? ¿Por qué recién al 6º día esa sanción tiene vigencia? Porque nosotros como contratista tenemos el plazo de 5 días para poder recurrir esa resolución, es decir, presentar un recurso de reconsideración dentro del plazo de esos 5 días. Si no reclame nada, al 6º día, entonces se tendrá por consentido, ¿ya? Bien, y en el caso de que sí hayamos interpuesto el recurso de reconsideración, la sanción, y vamos a imaginar que no nos dieron la razón, la sanción entrará en vigencia a partir del día siguiente de que se haya resuelto ese recurso de reconsideración. Para presentar el recurso de reconsideración, por si acaso, se paga una tasa. Hay un monto que ahora lo vamos a verificar, me parece que lo he puesto por aquí, que es una OIT, me parece, ¿ya? Bien, ya hemos visto esta situación de aquí, que es muy importante que las entidades sepan que tienen la obligación de informar al tribunal sobre los hechos que den lugar a la aplicación de, en este caso, sanciones de inhabilitación, ¿ya? El incumplimiento de esta obligación por parte de las entidades, ¿ya?, genera de que se comuniquen al Sistema Nacional de Control para el deslinde de responsabilidades, ¿ya? O sea, la entidad no puede negarse a remitir la información que el tribunal esté solicitando. En cuanto a la prescripción, tenemos aquí dos tipos de prescripciones. Para todas las infracciones y otra que solamente está referida a la infracción de presentación de documentos falsos. En el caso de cualquier otra infracción, la prescripción es de 3 años, mientras que la infracción de presentación de documentos falsos prescribe a los 7 años, ¿ya? Aquí les voy a comentar un temita, para aquellos que estén interesados igual, ¿no? La norma anterior, que fue la norma antes de la 3022.5, mencionaba que, estoy hablando del año 2015, hacia atrás, la infracción de presentar documentos falsos con la presentación de información inexacta se encontraba dentro de un mismo tipo administrativo, es decir, era la misma infracción. La diferencia es que su plazo de prescripción era de 5 años. Entonces, por allí hay proveedores que dicen, bueno, yo prefiero acogerme a esa norma para que mi prescripción sea solo de 5 años y no de 7 años, ¿no es cierto? Bueno, ya esas son, digamos, estrategias que cada proveedor puede por allí buscar con la norma, ¿no es cierto? Son estrategias legales, ¿no es cierto? Respecto de la prescripción. ¿Y qué es la prescripción? La prescripción es, llamémoslo así, es esa sanción que tiene la administración pública por no haber sancionado dentro del plazo. Es decir,
Si se cometió una infracción y pasaron 3 años, la entidad o el tribunal nunca te inició un procedimiento administrativo sancionador, ya prescribió, en este caso, esa infracción. Cuando te inicien el procedimiento, tú podrás, en ese caso, invocar que se encuentra prescrito la infracción, ¿ya? Aquí tenemos el plazo de suscripción se suspende cuando se ha interpuesto la denuncia, ¿ya? Allí sí el plazo de esos 3 años y de esos 7 años se suspende. O cuando sigue suspendido también el procedimiento administrativo sancionador por ejemplo, encontrarse en rumbo un arbitraje, ¿ya? Aquí tenemos el trámite de la reconsideración. Acá está el trámite de la reconsideración, vamos a verificar. Se interpone dentro del plazo de 5 días, ya les mencioné, se presenta ante la misma sala, se resuelve dentro del plazo de 15 días y ya luego de eso se tendría por vigente la sanción, ¿ya? Si la resolución se declara fundada, se devuelve la garantía. Si la resolución se declara nula, también se devuelve la garantía. Y si la resolución se declara infundada o improcedente, en este caso se ejecuta la garantía a favor del OCE. A ver, creo que tenemos una lámina más. Su compañero Carlos pregunta, si la suscripción del contrato aparece la suspensión temporal y la entidad no suscribe el contrato, ¿el contratista puede alegar que ha solicitado una reconsideración? Vuelvo a insistirte, Carlos, hasta que no se declare consentida, la sanción no va a ser notificada en la plataforma en este caso del RNP. Tú vas a seguir apareciendo como habilitado, no hay ningún problema. Tú podrías suscribir el contrato. Recién aparecerá en el sistema como inhabilitado cuando se te notifique la resolución que ya concluyó el proceso y a partir del día siguiente ya estarás con ese caso, con la vigencia, ¿ya? Bien, luego de ello tenemos la acción contenciosa administrativa, que es la posibilidad de que aquel postor que no esté conforme con esa resolución del Tribunal de Contrataciones pueda, dentro del plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la notificación de la resolución, ir al Poder Judicial para reclamar en el Poder Judicial la mala aplicación de esa sanción y conseguir a través de medidas cautelares la posible suspensión de esas sanciones. Aunque ahora es muy difícil que un magistrado quiera conceder medidas cautelares a favor de los proveedores del Estado. Me va a apagar la batería. Segundito. Bien, chicos, eso es todo respecto al procedimiento administrativo sancionador. No sé si tienen alguna consulta. Permítanme colocar el cargador en la máquina. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Eso es todo. Bueno, les agradezco entonces, como siempre, por su atención, por las consultas, y espero pues que esta información sobre el procedimiento administrativo, sobre la responsabilidad que tiene cada uno de los proveedores del Estado, les haya servido para la aplicación de sus trabajos y como una adquisición nueva de conocimientos. Muchísimas gracias, nos vemos el día jueves. Gracias a ustedes, chicos. Joanita, ¿estás por ahí? Sí, Vicky. Nos vemos, se me cayó mi internet.